Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a la primera temporada de tu podcast Maide León Consultora. Este lanzamiento contará con la primera serie que llamaremos Cómo ser exitoso. Mucho gusto, soy Maide León, la consultora, su colega que los acompañará durante todo su proceso de emprender. Y si ya tienes tu emprendimiento, de mejorarlo con herramientas digitales. Lo mejor es que aquí somos una comunidad que compartimos nuestras experiencias positivas o negativas totalmente gratis para aquellas personas que vienen atrás, teniendo el sueño de crear un negocio en la era digital. Si consideras que esta información te aportará, por favor, no dudes en compartirlo y dejarnos un comentario para que mejoremos cada día. ¿Cómo ser exitoso? Es una pregunta que muchos humanos nos hacemos. En este caso se desarrollará durante 30 episodios en los que conoceremos unos conceptos claves para hacer conciencia de nosotros mismos. Haremos una serie de ejercicios que nos ayudarán a identificar nuestros obstáculos de vida que no nos dejan llegar a nuestra meta. Este podcast está dirigido a todos los emprendedores y emprendedoras del mundo de cualquier edad que quieran fortalecer su ser para hacer tangible esos sueños. Sin embargo, son bienvenidos todos, absolutamente todos los que quieran participar de este podcast. Aclaro que no soy psicóloga, no. Soy una enamorada del coaching organizacional. Siempre me he desempeñado en empresas y he evidenciado, presenciado y experimentado situaciones muy buenas, pero también malas, devastadoras, que me han aportado para hoy compartirlas con todos ustedes para que las conozcan y si pueden, las eviten y lleguen mucho más rápido a su meta. En el episodio de hoy hablaremos de aprender a decir la verdad. Sí, así es. Así le duela a quien le duela, debemos dejar de mentir y empezar a decir la verdad a las personas. Claro, que con mucho respeto. Decir la verdad se ha convertido en un sinónimo de ofender, comillas, ofender a las personas. ¿Te gustan los negocios multinivel, pero no has dado con tu verdadera oportunidad? Si eres de esas personas que quieres iniciar un negocio, te lo ayuda a generar un ingreso extra, que en poco tiempo se convierta en tu mayor fuente de ingresos, que solo necesites invertir poco dinero, que apenas esté llegando a Latinoamérica y que seas, ojo, de los primeros en conocer esta oportunidad, escríbeme o llámame ya mismo. Te comparto un negocio multinivel que apenas inicia. Tienes toda Colombia y Suramérica para que puedas alcanzar tus metas con un negocio multinivel. Llámame o escríbeme ya mismo al más 57 312 763 7709 más 57 312 763 7709. En la mayoría de las ocasiones, la verdad es un valor positivo y lo deseable sería que siempre tengamos acceso a ella. ¿Por qué entonces se ha convertido en un vehículo para agredir a los demás? La respuesta podría estar en una sociedad que vive bajo el pacto implícito de mentir en las relaciones humanas para, aparentemente, hacerlas más amables. Parece que si queremos mantener la armonía con alguien, debemos mentirle. Y si decidimos acabar con este jardín de rosas, solo tenemos que decir la verdad. En los peores términos, gran paradoja. Y ahorita les comparto una frase que me llamó muchísimo la atención de Cicerón, este antiguo filósofo. La verdad se corrompe tanto con la mentira con el silencio. La verdad se corrompe tanto con la mentira como
con el silencio. Déjame en tus comentarios qué entiendes por esta frase. En ocasiones, decir la verdad es un acto que va acompañado de ira. Otras veces la persona objeto de esa verdad se sienta mal cuando se la dicen, aunque la intención sea constructiva. ¿Qué nos sucede con la verdad? ¿Te has preguntado? Yo creo que tendríamos que ser capaces de decir y escuchar verdades que no nos gusten, sin que esto nos lleve a grandes conflictos, cuartas, quintas y sextas guerras mundiales, a devastar una familia entera, una amistad de la vida. A continuación veremos algunas claves para que decir la verdad no se convierta en algo desagradable e hiriente. Primero, expresarse de forma constructiva al decir la verdad. Antes que nada, es importante examinar cuáles son nuestras intenciones en el momento de decir la verdad. ¿Cuál es tu intención? ¿Construir o destruir? Lo primero es ser honestos con nosotros mismos y definir si nos mueve un afán constructivo o si por el contrario estamos utilizando esa verdad incómoda como pretexto para hacer sentir mal a alguien. De esa intención dependerá la forma de decir la verdad. Cuando la motivación es positiva, se elige un enfoque amable para comunicarse con el otro. Por ejemplo, si le vas a señalar un defecto, una falta o una inconsistencia a otra persona, de modo que se convierta en un aporte y no en una afrenta. Este podcast es patrocinado por Borojo del Pacífico, empresa caleña de suplementos alimenticios 100% naturales. Dile adiós al dolor de cabeza, al cansancio físico y mental, a los kilitos de más, a las bajas defensas, osteoporosis, diabetes, gastritis, envejecimiento prematuro y enfermedades que no nos dejan vivir. Visita ya mismo nuestro Instagram y Facebook Borojo del Pacífico o escríbenos o llámanos al número +57 310 377 0789 310 377 0789. Envíos nacionales exclusivos a toda Colombia. Pide hoy mismo, ¿qué esperas? Asesoría para encontrar el producto natural que se adecue a tu necesidad. Para ello debemos apoyarnos también en aquello que hace bien o se le da mejor. De esta forma el mensaje no quedará tan agresivo. Es decir, primero comenzar con lo positivo y tratar de ser muy objetivo, muy justo, con una entonación adecuada, decir la verdad. Y esta creo que es una de las complicaciones más grandes de la humanidad. No solamente la sufres tú, la sufro yo, la sufrimos todos. Y es el estar dispuesto a escuchar. Muchas veces la verdad incomoda, involucra y hace daño a ambas partes. De modo que si somos capaces de decir la verdad, también tendríamos que estar en capacidad de escucharla, ¿no creen? Las conversaciones sinceras son de doble vía. Ambas partes tienen algo que decir. Escuchar significa abrir la mente al punto de vista del otro. Una escucha constructiva tiene por objetivo sacar conclusiones provechosas. Obviamente para todos los involucrados. Por lo mismo, no hay reticencia a entender las razones de los demás ni reconocer las verdades ajenas. Es decir, aprendamos a escuchar, a tratar de entender el mensaje real que nos está diciendo o hablando o conversando o enviando ese interlocutor. En el siguiente punto, yo creo que todos hemos pecado. Ya sea por nuestro rol de hermanos mayores, de hijos mayores, de líderes de empresas, de líderes ejecutivos, de madres, de padres, y es el pensar por los otros, ¿sí? Cuando no dejamos pensar a los otros es muy complicado decir la verdad.
No es adecuado intentar pensar por otros en dos sentidos. El primero es el de imaginar cuál puede ser la reacción de esa persona a quien se le quiere decir la verdad y desistir de hacerlo suponiendo el posible daño o incomodidad que se le puede acarrear. Es decir, ni siquiera le hemos dicho A o Z y ya creemos que se lo va a tomar mal. El segundo sentido es el de suponer que se tiene totalmente claro qué es lo que hay en el interior del otro, que se conocen sus intenciones y sus sentimientos más secretos, lo cual sirve de base para juzgarlo. En ambos casos, pensar por otro solo conduce al error. Decir la verdad no es lo mismo que creerse poseedor de la misma. Ojo con esto. Una cuarta idea sería ser claro y directo. Una verdad incómoda suena terrible cuando se dice con ira, palabras fuertes y desconsideración. Sin embargo, tampoco es adecuado expresarla con eufemismos, sutilezas o empleando mecanismos para suavizarla artificialmente. En ambos casos hay un falseamiento del propósito central, que es decir la verdad. Lo adecuado es comunicar esas verdades de manera serena y con claridad. Los rodeos solo dan la sensación de que se quiere engañar o manipular la situación. ¿No les ha pasado? Es bueno pensar en cuáles son las palabras más adecuadas para plantear un mensaje preciso, conciso y obvio, comprensible. Uno no va hablando por la vida por hablar, uno debe tener un propósito y es plantearse ese propósito. Decir la verdad debería tener siempre un propósito. Sin embargo, muchas veces no hacemos el esfuerzo por definirlo claramente antes de hablar. Es un gran error, ya que la declaración de verdades podría estar obedeciendo a motivaciones no tan positivas o tan relevantes. La pregunta que yo te haría y que quiero que hagamos conciencia es: ¿qué se requiere lograr al decir esa verdad? Una respuesta saludable tiene que ver con la intención de superar conflictos, buscar mayor entendimiento o elevar la calidad del vínculo que no nos une con el otro. Sería positivo desterrar la idea de que decir la verdad equivale a insultar. Ser grosero no quiere decir que alguien sea sincero, y eso lo he sentido, lo he evidenciado, lo he vivido. Muchas personas creen que su mayor valor o su mayor virtud o su mayor cualidad es decir la verdad, pero con grosería, de manera muy directa, sin pensar si vas a herir o no los sentimientos de la persona que te está escuchando. Las verdades siempre son mejor escuchadas y aceptadas si se acompañan de respeto y de una intención genuina por construir algo más positivo para los involucrados. La pregunta de hoy es: ¿estás dispuesto o dispuesta a comenzar a decir la verdad, a mejorar y cambiar este mal hábito? Me encantaría que aquí abajo en los comentarios nos compartieras cómo buscaste decir una verdad con respeto a pesar de las consecuencias. Recuerda que en la descripción te voy a dejar un formulario en el que me puedes dejar tu correo, WhatsApp o un número de contacto para enviarte el tercer ejercicio de los 30 que haremos durante este mes, para que identifiques tus emociones y qué te hace sentir mal y por ende poderlo superar y alcanzar tus sueños. Querida audiencia, no olvides compartir esta información con todas las personas que quieran mejorar su calidad de vida. Recuerda que me encuentras como Maide León Consultora en Spotify, Instagram, Facebook y YouTube. En estas redes sociales conseguirás información para crear tu emprendimiento digital y o mejorarlo para crecer mucho más. No solo en el tema del negocio de las redes sociales, sino también y muy importante en el crecimiento personal para alcanzar todo lo que sueñas en